Muy bien, iniciamos transmisión en este momento. Queremos darle la bienvenida a todos ustedes, a todos que nos están acompañando en este día, en este sábado. Pues bueno, en esta mañana pues no pudimos tener nuestra super clase de escuela sabática. Tuvimos pues un inconveniente de salud, especialmente pues con una muela pues que nos obligó pues a quedarnos quieticos durante la mañana y pues el tener que ir a urgencias. Pero bueno, gracias a Dios pues estamos aquí, estamos acá compartiendo este momento, este espacio que queremos tener con todos ustedes. Quiero extenderles pues la invitación para que se unan, extender la invitación para que compartan este video, para que nos den like, nos sigan brindando su apoyo, así como nos lo han seguido brindando durante todos estos sábados a partir del confinamiento. Entonces, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias de antemano por compartir nuestros videos. Y pues bueno, no queremos irnos el día de hoy sin hacer pues la respectiva transmisión. La escuela sabática, pues bueno, complicado, teníamos muchos datos adicionales que dar, teníamos material preparado para complementar la escuela sabática, pero pues bueno, no se pudo realizar. En el día de hoy, o en esta tarde, queremos compartir un tema muy importante con todos ustedes, un tema de suma importancia, en especial para los jóvenes. Es un tema que se llama están, pero no son. Entonces, queremos en esta exposición de la palabra de Dios, queremos en este tema, pues precisamente resolver una inquietud con respecto a exactamente qué es estar, pero no ser del mundo. Es una pregunta que nos llegó hace unos días y nos llegó la petición de que tuviéramos este tema. En primera instancia, pues nosotros íbamos a realizar este tema para una iglesia en especial. Sin embargo, pues consideramos con mi esposa que es bueno tenerlo para toda la audiencia, para todos los que nos siguen, para todos aquellos que deseen pues tener este tema, que lo deseen estudiar, porque hay datos bastante interesantes que queremos compartir precisamente sobre este tema. Así que es un tema preparado con mucho cariño, con mucho amor, sobre todo con mucha oración, y la idea es que puedan ustedes ayudarnos a que este mensaje llegue a muchos jóvenes, que lleguen a muchos líderes de iglesia, que lleguen a todas las personas que ustedes quieran compartir y tengan a bien compartir este video, poderlo hacer llegar a muchas personas, precisamente pues para tener en cuenta qué es esto de ser del mundo, bueno, estar en el mundo, pero no ser del mundo. Quiero saludar así de manera muy rápida a mi sobrino Rubén Felipe. Qué bueno que nos estés acompañando, Felipe. Un abrazo para ti, abrazo también para tu mamá, para tu familia. Y pues bueno, también quien se une, mi señora madre que se reúne en este momento con nosotros, mi esposa, en fin, todos los que nos acompañan en este momento, los saludamos, esperamos que Dios los bendiga, que los hayan sido muy bendecidos este sábado con los mensajes de parte de Dios que hayan llegado a sus hogares. Esperemos que todo pues esté muy bien. Quiero invitarlos, por favor, quiero invitarlos a que ahí donde estamos tengamos una corta palabra de oración para iniciar con nuestro tema. Nuevamente les pido, ayúdenme a compartir este video, ayúdennos a compartir, ayúdennos a explayar todo este mensaje que es de suma importancia para todos nosotros. Y pues bueno, vamos a iniciar entonces. Inclinemos nuestro rostro, vamos a tener una palabra de oración. Eterno Padre Celestial, gracias por este nuevo día, gracias por el sábado, gracias Señor por los mensajes recibidos durante la mañana. Y pues bueno, ahora que vamos a tener este corto estudio, quiero pedirte, Padre, por todos los que están escuchando esta transmisión, por sus familias, pero asimismo que este mensaje sea guiado por tu Espíritu Santo, que cada joven, que cada persona que tenga a bien escuchar este tema para entender exactamente qué es ser del mundo, pueda quedar claro, y sobre todo, Señor, que podamos hacer decisiones de vida eterna, que asimismo todos los que escuchen puedan entender a cabalidad qué es lo que significan muchas de las palabras del Señor Jesucristo, en especial con lo que vamos a tratar en este día. Así que, Señor, no siendo más,
te agradecemos por habernos escuchado y te agradecemos por estar con nosotros, porque lo pedimos y lo agradecemos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Están, pero no son. Quiero invitarlos, y pues aquí tenemos una aplicación muy buena que encontré para Microsoft. Eh, para los que tengan Windows 10, es una aplicación muy buena eh, que se llama Holy Bible Plus, muy buena, entonces recomendadísima. Quiero por favor entonces que vayamos a la Biblia. Si tal vez los textos no se alcanzan a ver muy bien, vamos a estar repitiendo los versículos. Vamos a ir a Juan capítulo 17. Juan, el capítulo, caray, no me alcanza a ver acá, vamos a ver si aquí de pronto. Juan, me pasé un segundo, vamos a ir a Juan capítulo 17. Agrandamos aquí otra vez. Juan capítulo 17. Quiero que vayamos a ir explícitamente a los versículos 14 al 16. Juan capítulo 17, permítanme un segundo. Vamos de nuevo. Juan capítulo 17 y vamos a ir, parece que no me sale completo. Vamos a ver, no me sale, bueno, les pido una disculpa, pero vamos a leerlo entonces de nuestra Biblia física. Juan capítulo 17, versículo 14 al 16. Juan 17, versículos 14 al 16. Por eso me gustan más las Biblias, las Biblias físicas. Juan capítulo 17, versículos 14 al 16. Vamos a ver algo allí realmente bonito, lindo. En el capítulo 17 el Señor Jesucristo está haciendo una oración. Es una oración que donde hace pedidos muy, muy especiales, donde tiene pedidos precisamente que tiene que ver con su pueblo, que tiene que ver precisamente con el pedido para sus discípulos en este último tiempo. Fíjense lo que hoy dice a partir del versículo 14. Vamos a aumentar un poquitico aquí la fuente. Muy bien, Juan capítulo 17. Y fíjense lo que nos dice desde el versículo 14 hasta el versículo 16. Parece que ya se nos arregló la aplicación. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y empezamos por ahí. Empezamos por ahí. El Señor Jesucristo nos dio la palabra que viene directamente del Padre, ¿sí? Y por eso muchos de nosotros somos aborrecidos por el mundo. Y hay una serie de razones. La principal, nos dice este versículo, es porque no somos del mundo, porque no son del mundo, así como el Señor Jesucristo tampoco es del mundo. Versículo 15 nos dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal o que los guardes del maligno, dicen otras versiones. Esta parte de la oración es bastante interesante porque en sí el Señor Jesucristo no pide al Padre que nos saque de aquí, no en este momento, pero sí que nos guarde de este mundo, que sí que nos guarde de todo lo que contiene, que sí que nos guarde acerca pues precisamente de lo que tiene que ver el mundo y lo que contiene, sus deseos, sus cosas. Versículo 16. Pues no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice el Señor. Entonces fijémonos que hay una palabra que se repite 6 veces. Es la palabra mundo, ¿sí? La oración de Jesús es muy enfática. Jesús tenía que irse, pero los suyos tenían que quedarse, ¿sí? Y debían quedarse en este planeta, pero también tenían que quedarse en el mundo. Palabra que se repite 6 veces en estos cortos versículos. Entonces, la Biblia a mí me muestra 3 diferentes significados acerca de lo que es el mundo. Vamos a ir a ver algunos de esos significados. Por ejemplo, en Mateo, el capítulo 12, Mateo, vamos a verlo, Mateo 12, vamos a ver acá, Mateo
Vamos a ver, se encuentra Mateo 11. Uy, parece que no me muestra una forma de pasar al siguiente capítulo. Vamos a ver entonces. En Mateo capítulo 12, vamos a ir allí por nuestra Biblia física. Mateo capítulo 12, vamos a ir al versículo 32. Nos dice lo siguiente la palabra del Señor. Mateo capítulo 12. Y vamos a leer entonces Mateo 12 y el versículo 32. Nos dice la palabra del Señor, Mateo 12, 32. Nos dice, y si uno dice una palabra en contra del Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero el que diga algo en contra del Espíritu Santo no tendrá perdón, ni en este mundo, ni en el futuro. Entonces estamos viendo aquí, hay una primera referencia a la palabra mundo. ¿A qué se refiere esta palabra mundo entonces? Bueno, el contexto entonces nos indica o nos dice el mismo versículo que no tendrá perdón ni en este tiempo, o bueno, ni en este mundo, ni en el venidero. Aquí se está refiriendo a una era o un siglo. Esta palabra mundo descrita aquí en este versículo se refiere explícitamente a un punto de vista de tiempo. Entonces, cuando se refiere a ese punto de vista de tiempo, no está hablando del planeta como tal, sino de una era. No serán perdonados ni en esta era ni en la venidera. Está hablando entonces del tiempo actual y del tiempo venidero, que es cuando Jesús venga por segunda vez o después de que Cristo venga por segunda vez. Vamos a ver entonces segundo significado según la Biblia. Vamos a ir a Salmo, el capítulo 33. Salmo, capítulo 33 o el Salmo 33. Vamos a ver entonces Salmo 33 y vamos a leer versículo 8. Salmo capítulo 33 y el versículo 8 nos dice: adorad al Señor toda la tierra y temblad ante él, seres del mundo. Otra vez encontramos la palabra al mundo, pero esta palabra mundo se refiere al mundo habitable. Se refiere entonces ahora sí a una tierra donde habitan muchas personas. Entonces encontramos una segunda definición de lo que es mundo. Y vamos a una tercera. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Vamos a ir allí rápidamente. Primera de Juan 2, 15. Para leer entonces el significado de este versículo bíblico. Primera de Juan 2, 15. Aquí es donde debe salir el relucir el buscar rápido de las sociedades de jóvenes. Primera de Juan, por allí se ríe mi esposa. Primera de Juan 2:15. Fíjense lo que nos dice. No améis al mundo ni a lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Interesante. Fíjense entonces que allí nos habla nuevamente de la palabra mundo, pero aquí nos dice que no améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Ergo, esto tiene que decirnos que esta definición es diferente. ¿A qué se refiere esta definición de mundo en este versículo como en otros más? Se refiere a multitud impía. Se refiere a lo que la multitud impía hace alrededor del mundo. Se refiere precisamente a una multitud que es hostil contra Dios. Es una multitud que precisamente pues hace obras que a Dios no le gustan. En ese sentido, entonces, ahí es donde la Biblia nos dice que no amemos al mundo ni lo demás. Entonces, algo interesante aquí es que nosotros tenemos que ir a ver qué es lo que el Señor Jesucristo dice. Ahora, aquí hay algo que pareciera un poquitico contradictorio y es algo que vamos a leer. Quiero que me acompañen, por favor, en sus Biblias. Vamos a ver si podemos obtener una versión acá que estamos viendo en la pantalla. Parece que sí. Vamos a ir entonces, por favor, a un versículo muy conocido
que precisamente es Juan capítulo 3 y el versículo 16. Fijémonos algo interesante y es que precisamente aquí nos está diciendo la Biblia que no améis al mundo ni a lo que contiene. No améis al mundo ni a lo que contiene. Sin embargo, miremos este versículo. Fíjese lo que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pareciera contradictorio porque en primera de Juan, precisamente el apóstol Juan nos está diciendo, no améis al mundo ni lo que ellos contienen. Este versículo está diciendo que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pareciera algo contradictorio. Sin embargo, este versículo y el anterior están en completa armonía. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver más adelante, pero tengamos estos versículos en cuenta. Volvamos a Juan. Vamos a volver al libro de Juan. Vamos a ver, aquí lo escribimos de una manera más rápida. Juan. Vamos a otra vez al Evangelio de Juan. Vamos a volver al capítulo 17. Juan, capítulo 17. Vamos a ir allí entonces rápidamente. Juan capítulo 17 y vamos a leer nuevamente los versículos que habíamos leído al principio, los versículos 14 al 16, para empezar a encontrar toda esta armonía de la que está hablando el Señor Jesucristo y sobre todo entender a qué se refiere el Señor Jesucristo con mundo. Juan capítulo 17, versículo 14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, bajo esos tres significados, nosotros debemos preguntarle a la Biblia a cuál mundo se refiere el Señor Jesucristo. Si a era o siglo, si es al mundo habitable, o es a la multitud impía, o a la multitud hostil a Dios, y todo lo que contiene, es decir, todos sus actos. Ahí es donde tenemos que empezar a mirar y analizar exactamente a qué se refiere el Señor Jesucristo con mundo. Bien, vamos a desarrollarlo durante el tema. Quiero por favor que me acompañen a Santiago capítulo 4 y el versículo 4. Vamos a ir a la carta a Santiago capítulo 4 y el versículo 4 porque vamos a empezar a desarrollar esta parte. ¿Qué es lo que realmente el Señor Jesucristo quiere decir en esta parte de su oración? Santiago 4 y el versículo 4, y es sumamente importante que tengamos esto en cuenta, mis queridos jóvenes, es lo siguiente. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis, y miren bien, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Tremendo, tremendo. Pero ¿a qué nos está o a qué clase de mundo se está refiriendo entonces este tipo de palabras o lo que estamos viendo en los versículos anteriores? Volvamos de nuevo. Primera de Juan 2:15. Primera de Juan, vamos a ir allí rápidamente. Primera de Juan 2:15. Nos dice de nuevo este versículo, primera de Juan 2:15. Fíjense lo que nos dice. No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces entendamos lo que los dos versículos que acabamos de leer nos dicen. Cualquiera que ame al mundo, a las cosas que lo contienen, no puede venir de Dios. Ese amor hacia las cosas del mundo no puede provenir de Dios, ¿sí? Porque las cosas que yo amé del mundo es enemistad contra Dios y está en una pelea contra Dios. Eso nos quiere decir que lo que leímos anteriormente, precisamente cuando Jesús dice que ellos no son del mundo, se está refiriendo a que no pertenecen a una multitud que es hostil contra Dios, que es hostil en el sentido de negar sus mandamientos, que es hostil en el sentido de negarlo, que es hostil en el sentido de realizar una serie de actos tan barbáricos que estamos viendo hoy en día, que no les importa absolutamente nada. Y vemos por las noticias la cantidad de cosas que suceden y realmente es aterrador. Y aún así esto no es ni la mitad de lo que se viene encima. Entonces,
tenemos el ejemplo aquí en Colombia, por ejemplo, hace poco estuvimos viendo una noticia de alguien que mató a su mamá sin ninguna contemplación, o sea, nada. Estamos viendo alrededor del mundo la actuación de muchas autoridades, lo mismo pasa aquí en mi país. Estamos viendo, por ejemplo, que en ciertos países ya se permite la relación entre animales y seres humanos. Todas esas cosas precisamente son las que el Señor Jesucristo dice, no amen al mundo, ¿sí? Borracheras, pero vamos a verlo un poco más a profundidad, porque esto del mundo tiene que ver con algo o con una palabra que nosotros conocemos muy bien y que la hemos escuchado muchas veces en la iglesia, en las sociedades de jóvenes, en los diferentes programas. Bien, vamos a ir a segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 10, y vamos a leer rápidamente el versículo 3. Dice, y aquí es donde viene el punto clave para empezar a descifrar un poco más a qué se refiere esta palabra mundo. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos o no peleamos o no hacemos las cosas según la carne. Y en esta parte es donde encontramos el punto clave, porque prácticamente esa definición de mundo, cuando el Señor Jesucristo dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo, ¿sí? El mundo los aborrece porque no son del mundo. En este sentido, esa palabra mundo, que es la palabra, perdón, que es la palabra griega cosmos, se está refiriendo entonces también a lo que dice aquí, la carne. El mundo, en el contexto de lo que está hablando el Señor Jesucristo, de lo que está hablando Santiago 4:4, de lo que está hablando Primera de Juan 2, está hablando del cosmos. Está hablando en ese sentido de la gente impía, de la gente que es rebelde contra Dios. Esta frase es similar, o la expresión es muy similar a están en el mundo, pero no son del mundo. Aunque estamos en la carne, no hacemos las cosas según la carne. Entonces, en este sentido, para poder entender mejor qué es lo que significa mundo, el mundo y la carne, en este contexto, significan exactamente lo mismo. El mundo y sus obras, la carne y sus obras. A eso se está refiriendo entonces el Señor Jesucristo. Entonces el tema aquí, pues no se trata de venir a cachetear a nadie, esto no se trata de venir a acusar a nadie, ni mucho menos de coger la Biblia para como se diría vulgarmente, escalabrarle la cabeza a los jóvenes o a cualquier persona. No se trata de eso, ¿sí? Se trata precisamente de pensar, se trata precisamente de que aquí hagamos un autoanálisis, pidamos a Dios que nos ayude a ver si las cosas que nosotros estamos haciendo están de acuerdo con la carne o están de acuerdo con lo que Dios quiere. De eso se trata el tema. Este es el objetivo, que nos pongamos a analizar realmente si las obras que estamos haciendo están de acuerdo con Dios o están de acuerdo con la carne. Y esto tiene que ver todo con el Facebook, tiene que ver con lo que comparto en las redes sociales, tiene que ver con el hecho de qué es lo que hablo, si tal vez estoy maldiciendo en día sábado, todo tiene que ver, absolutamente todo, porque somos de carne. Bien, somos de carne. Entonces, tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuáles son los deseos de la carne o qué es lo que contiene la carne y sus obras? Que es exactamente lo mismo, el mundo y sus obras. Bien, vamos a verlo entonces. Hay unos versículos bien conocidos, pero vamos a verlos. Gálatas capítulo 5. Vamos a leer a Gálatas capítulo 5. Vamos a leer más exactamente Gálatas capítulo 5 y vamos a leer, por favor, el versículo 17. Gálatas capítulo 5. Vamos a ir a leer el versículo 17 porque aquí es donde nosotros vamos a ver cuáles son las obras de la carne que exactamente son las mismas obras del mundo. Fíjense lo que nos dice el versículo 17. Porque el deseo de la carne contra el espíritu es, y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Vamos a pasar por partecitas. Como seres humanos nosotros estamos peleando, tenemos una guerra grande,
una guerra que se libra a nuestro alrededor, perdón, y nosotros estamos en medio de esa guerra, ¿sí? Nosotros en esa guerra, prácticamente, tanto Cristo como Satanás se están peleando por el control de nuestras mentes, ¿sí? Y quien controle nuestra mente o de la forma en que nosotros le permitamos, bien sea Cristo, bien sea Satanás, controlar nuestra mente, eso se ve reflejado en nuestras palabras, en nuestras obras, eso se ve reflejado en cómo me comporto yo con mi esposa, cómo me comporto yo con mi mamá, cómo me comporto yo con mi papá, todo, absolutamente todo se ve. Por eso les digo, no es un tema para cachetear, es un tema para analizar, es un tema para pensar. Los deseos del espíritu son contrarios a los deseos de la carne. Se chocan, se pelean entre sí, porque mientras yo puedo pensar que tal vez la publicación que yo estoy viendo en el Facebook está bien, ¿sí? Porque yo soy de carne, mi naturaleza pecaminosa me lleva a pensar que eso está bien, ¿sí? La parte espiritual, el Espíritu Santo cuando habla precisamente a mi mente y dice, oye, eso no está bien, ahí es donde viene la pelea. Entonces yo estoy en la plena capacidad de elegir a quién le hago caso. ¿Le hago caso a los deseos de la carne, a los del mundo? ¿O le hago caso a los deseos de Dios y la ley del Espíritu? Ahí está la lucha. El mundo y la carne tienen métodos para hacer las cosas. Dios tiene los métodos para hacer las cosas que están escritas en su palabra. Y yo determino cuáles quiero hacer. Si hacer las cosas conforme al mundo o a la carne, o hacer las cosas conforme a lo que Dios quiere. Ahí es donde viene la parte tenaz del asunto. Versículo 19. Vamos a leer los versículos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, ahora fíjense, ¿cómo es que se porta el mundo? ¿Qué es el mundo y su contenido? ¿Cuáles son las obras de la carne? Aquí nos la dice claritico, aquí no hay simbolismo, aquí es clara la Biblia, dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, el mundo, su contenido, la carne y sus obras, estas son las que acabamos de listar acá. Obviamente hay muchas más. Obviamente hay muchos más. Por eso el apóstol Pablo termina, o bueno, amplía diciendo que cosas semejantes a estas. La lista puede seguir. Entonces, fíjense que, por ejemplo, canciones como este señor Bad Bunny, ¿sí? Son canciones que incitan mucho al adulterio y a la fornicación, a las orgías, borracheras, al consumo de estupefacientes como la marihuana, el crack, el chamberlain, bueno, todo ese tipo de cosas que incitan y que los jóvenes consumen mucho y que quieren consumirlo y tal vez aunque no lo consuman, sí están repitiendo a cada rato que la hierba es buena, o por ejemplo como aquella canción de este afamado cantante de rap, Snoop Dogg, Smoke Weed Every Day. Estas cosas son los métodos de la carne, y aunque tú parezcas popular, aunque tal vez te ganes el mundo, precisamente, aunque tal vez te ganes la popularidad de muchas personas, de muchas chicas, de muchos chicos, qué sé yo, esos no son los métodos de Dios. Y esas cosas son contrarias a lo que Dios quiere. E infortunadamente, al seguir este tipo de patrones, al servir este tipo de cosas, no vamos a poder heredar el reino de Dios. Este es el mundo y sus obras. Esto es la carne y sus manifestaciones. Eso es lo que está en contra de Dios. Eso es lo que está en contra de lo que Dios ordena. E infortunadamente, si seguimos en ese camino, no vamos a salir bien. ¿Ganamos el mundo? Sí. ¿Ganamos popularidad? ¡Uf! Genial. ¿Podemos ganarnos miles de seguidores? Por supuesto. Niña, tal vez la foto que tú estás publicando
o tal vez esos TikTok que tú estás mandando tengan mucha popularidad. Te vas a ganar millones de likes. Pero aquí es donde debemos pensar si eso es realmente lo que Dios desea de mí. Si es realmente lo que Dios quiere que yo haga con mis redes sociales, con mis conversaciones, con la ropa que me pongo. Todo tiene que ver. Y créanme que no es exageración. No lo es. No lo es. El mundo tiene una forma de comportarse. Los hijos de Dios tendríamos que tener una forma de comportarnos, pero estamos en esa lucha, estamos en esa pelea en que tengo que hacer o lo que me dice Dios o lo que me dice el mundo. Y generalmente gana lo segundo. ¿Por qué? Pues porque nos gusta el mundo, porque nos gusta entonces ganar la popularidad y dejamos a Dios de últimas, satisfacer nuestros propios deseos, los deseos mundanos, esos deseos que nos alejan de Dios y dejamos a Dios de últimas. Pero gracias a Dios tenemos un Dios grande, tenemos un Dios maravilloso, tenemos un Dios misericordioso que todos los días nos da oportunidades. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Romanos, capítulo 7. La pelea es terrible, es una pelea horrible que tenemos en nuestras mentes todos los días. Y vamos a verlo como precisamente lo plasma el apóstol Pablo. Romanos, capítulo 7. Vamos a ver el versículo 15. Romanos 7 y el versículo 15. Nos dice, y esta parte me encanta, dice, ¿por qué lo hago? No lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, y eso hago. En nosotros está implícita una ley que sabemos que es buena. Aquello de no matar, no robar, honra a tu padre y a tu madre, no cometas adulterio. Sin embargo, terminamos haciendo lo contrario. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué termino haciendo lo que no quiero? ¿Por qué termino haciendo lo que sé que está mal? ¿Sí? Y lo que está bien, lo que sé que tengo que hacer, lo que sé que le agrada a Dios, no lo termino haciendo. Bueno, precisamente porque nosotros somos carne. Precisamente porque nuestra tendencia pecaminosa nos lleva a cometer esa serie de actos, esa serie de pensamientos, esa serie de cosas que están más de acuerdo con los deseos mundanos que con lo que Dios quiere. Y es una pelea. Pero ¿cómo se puede ganar esta pelea? Solo hay una forma, mis queridos jóvenes, amigos, amigas que nos están viendo, solo hay una forma, y es el hecho de entregarnos al Señor Jesucristo enteramente. Entregarnos a la bendita influencia del Espíritu Santo todos los días. Y si caemos, levantémonos nuevamente, pidamos perdón, postrémonos de rodillas, sigamos adelante. 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. Pero fijémonos que si nos apoyamos en esta promesa, fíjense que esta promesa no dice que 8 veces cae el justo, dice que 7. 7 cae y 7 se levanta. De la séptima te levantarás y seguirás adelante. Ahora estoy hablando de manera simbólica, porque es obvio que vamos a caer más de 7 veces. Pero tenemos abogado, tenemos al Señor Jesucristo que sabe bien qué es vivir en tentación como nosotros lo estamos viviendo ahora, solo que Jesús no pecó, ni siquiera en pensamiento. Por eso Él nos puede entender, Él nos puede comprender y nos puede dar las fuerzas para seguir adelante. Gloria a su nombre. Caemos, por supuesto, porque somos de carne. Nuestra tendencia está a hacer lo que la carne dice, lo que el mundo dice y sus métodos, la forma de hacer las cosas del mundo. Y como jóvenes, bueno, ya no soy tan joven, yo ya pasé por muchas de sus etapas, pero generalmente en la juventud es donde nosotros más preferimos hacer las cosas conforme al mundo y no conforme a Dios, conforme a la carne y no conforme al espíritu. Por ganar alguna popularidad, por lo que sea, sean las razones que sean, por ganar likes en mi TikTok, por ganar likes en mi Instagram, por ganar likes en mi Twitter, qué sé yo. Y terminamos haciendo las cosas conforme al mundo y no conforme a Dios. No es fácil, por supuesto que no es fácil, no es sencillo, pero se puede. Se puede en la medida en que decida entregarle mi vida, mi mente, mi cuerpo a el Señor Jesucristo, al Espíritu Santo.
para que gobierne mis pensamientos, gobierne mis palabras, gobierne mis acciones. Obviamente el enemigo no se va a quedar quieto, va a seguir acechándonos y todos los días nos va a acechar y no va a parar. ¿Mm? Bien, volvamos. Primera de Juan. Volvamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Vamos a ver si este versículo ahora tiene sentido conforme a todo lo que hemos visto. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Ahora tiene sentido? Tiene absolutamente todo el sentido. Ahora esto sí tiene sentido. En la medida en que entonces yo ame estas cosas que ya se enlistaron en Gálatas 5, 19 al 21, el amor del Padre no está en mí. En la medida que yo las ame, las codicie, las quiera hacer, repetir una y otra y otra y otra y otra vez, el amor del Padre no está en mí. Por eso viene la advertencia, no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Ahora, una cosa diferente es que yo ame esas cosas y las haga, y otra cosa es que caiga en una tentación, porque soy débil. Son cosas completamente diferentes. Dirá usted, venga, pero David, ¿por qué son diferentes? Precisamente estábamos viendo en Romanos 7:15, pero ¿por qué termino haciendo lo que no quiero? Si aquí en nuestra mente sabemos, vamos a enlistarlo, si aquí en nuestra mente sabemos que robar es malo, ¿sí? Pero tal vez termino cogiéndome un dulce que no me pertenece. ¿Por qué lo termino haciendo? Bueno, es que ahí ya está nuestra tendencia pecaminosa. Pero si aquí sabemos, entendemos, lo asimilamos, que esto es malo, robar es malo, y termino haciéndolo por un impulso, por nuestra tendencia pecaminosa, ahí es muy diferente a sencillamente cogerlo, planearlo, saber que le estoy haciendo daño a otra persona. Ahí la cosa cambia. Es muy diferente. Es muy diferente. ¿Mm? Entonces, no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Toda esa lista que ya vimos. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora tiene sentido muy amplio todo esto que estamos viendo. Ahora vamos a ver el remedio, porque pues bueno, ya vimos el problema, vimos el planteamiento, ahora tenemos que ir a ver el remedio. Y volvemos precisamente al Evangelio de Juan, y aquí es donde vamos a ver por qué Juan está en armonía con Primera de Juan 2:15. Juan capítulo 3, versículo 16. Versículo muy conocido. Fíjense. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y aquí sí estamos hablando del mundo, estamos hablando de los habitantes, ¿sí? Que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cómo está el punto clave número 1? Primero, en el hecho en que cuando uno acepta al Señor Jesucristo, uno ya no es de este mundo. Cuando yo ya no soy del mundo, las cosas del mundo tienden a no gustarme, así como me gustaba antes. Probablemente el que tomaba mucha cerveza ya lo va a pensar 2 veces, pero lo piensa. Antes no, porque estaba atado por el diablo. Lo piensa y sabe que vendrán consecuencias. Lo mismo con el que fuma cigarrillo. Lo mismo con el que roba, con el que mata. A partir de que uno acepta al Señor Jesucristo, esas cosas ya no gustan como antes. Aquí está el punto clave número 1, aceptar al Señor Jesucristo. Cuando se acepta al Señor Jesucristo, nosotros ya no somos del mundo. O bueno, eso depende mucho de los actos. Porque yo puedo creer y amar al Señor, bueno, puedo creer y decir amar al Señor Jesucristo, pero mis actos demuestran todo lo contrario. Pero tenemos esta primera clave, aceptar al Señor Jesucristo, primera clave, ¿sí? Segunda clave, esta me encanta. Juan, capítulo 17, volvemos al Evangelio de Juan. Juan, capítulo 17, habíamos leído hasta el versículo 16.
Ahora lo que vamos a ver es cómo es que dejamos de ser del mundo, cómo es que empezamos a aborrecer lo que el mundo nos ofrece. Aquí está la clave. El Señor Jesucristo en su oración dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La clave número 2 está en el hecho en que ya aceptamos al Señor Jesucristo y ahora vamos a vivir conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara al decir, no vino, no sidra, ¿sí? Ni ningún tipo de sustancia alucinógena que haga cambios en nuestro cuerpo, que liberen ese viejo hombre, liberen la carne, liberen ese mundo que hay en nosotros para cometer actos que están en contra de Dios. La Biblia habla de no matar, no robar, no cometer adulterio, no codiciar nada de lo del prójimo, pero absolutamente nada, ¿sí? Y hace una parte muy, muy, muy especial, ni a su esposa. ¿Mm? Entonces, fijémonos que precisamente cuando dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, está hablando de que la vida del cristiano se rige por así dice el Señor, por un escrito está. Por ende, si Dios dice, no adulterios, no borracheras, no orgías, no matanzas, no robos, el Hijo de Dios va a saber vivir conforme a las reglas que Dios estipula, especialmente sus 10 mandamientos. No tendrás otros dioses, no te harás estatua, tú podrás tener, y tal vez el que me escuches, podrás tener miles de excusas, pero Dios dice, no estatuas, no te arrodilles a ellas, no les ores, porque yo soy un Dios celoso, dice el Señor. Santificar su nombre, guardar el día de reposo que Dios estableció, no el que me dicen los demás. La Biblia es clara con respecto al día de reposo. Entonces, precisamente un camino de santificación, o Dios santifica a su pueblo, a sus hijos, mediante su palabra, y su palabra es verdad. Y cualquier hijo de Dios se guiará su vida precisamente por lo que Dios dice. Y se acabó, ¿sí? Punto clave número 2. Bien. Quiero que vayamos a mirar unos últimos versículos ya para terminar. Ya vamos a terminar esta corta disertación. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 8. Romanos, el capítulo 8. Vamos a leer los versículos 1 al 4. ¿Qué pasa? Hemos visto dos puntos claves: aceptar al Señor Jesucristo y vivir conforme a lo que Dios dice. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne o conforme al mundo, sino conforme al Espíritu. ¿Vamos bien? Fíjense que no es solo creer en Jesucristo, va más allá. Los actos definen, me muestran si realmente mi fe es verdadera. Por eso dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que no basta con decir yo creo en Dios. Mis actos tienen que mostrar que le creo a Dios. Porque si Dios me dice no coma cerdo y yo como cerdo, mi fe está siendo, mi fe es mentirosa. ¿Sí? Uno de tantos ejemplos, uno de tantos ejemplos. Si Dios dice ni vino ni sidra, que en otras palabras la sidra podría ser traducida como cerveza, pues no, ¿sí o no? Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa de pecado, condenó al pecado de la carne, por partes. Si leemos todo esto así, rapidito, no vamos a poder entender. Por partes. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Paremos ahí. La ley del Espíritu precisamente es el mismo caminar conforme al Espíritu. Y el Espíritu, según lo que nos dice Jeremías 31, versículos 33, dice que el Espíritu grabará la ley en nuestros corazones, que es lo mismo que se encuentra en Hebreos 10, versículos 15 al 17.
El Espíritu guardará la ley dentro de nuestros corazones. ¿Cuál ley? Los 10 mandamientos. ¿Mm? Es la ley por la cual Jehová rige, no, es la ley por la cual Dios, Jehová, Yahvé, rige, todo el universo, sus 10 mandamientos, sus 10 palabras, ¿sí? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Partecitas. Si hay algo que la ley no puede hacer es salvarme. El que me salva es Cristo. La ley no puede salvarme, por eso dice, lo que era imposible para la ley a mí no me salva. ¿Mm? Pero aunque la ley no me salve, la ley sí muestra, primero, qué tan pecador soy, y segundo, muestra si el hecho de que yo lo obedezca está en armonía con lo que Dios quiere. Y Dios siempre ha hecho énfasis en obedecer su ley. Siempre. Entonces, para la ley es imposible salvarme, porque yo soy carne, la carne está en contra de la ley, está en contra de los mandamientos de Dios. Por eso envió a Jesucristo, precisamente en carne, ¿sí? Por causa de nuestro pecado. Porque Dios tuvo que mandar a su Hijo para morir por nosotros, por causa de nuestro pecado. Y por eso condenó al pecado en la carne. El pecado prácticamente pues ya está condenado. Va a desaparecer el pecado, va a desaparecer la muerte, va a desaparecer el que causó, o en este caso el originador del pecado, que es Satanás contra sus ángeles, y él lo sabe. Él lo sabe. Entonces, para terminar, vamos a leer los versículos 5 al 8 para terminar esta parte. Nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, adulterios, fornicación, borracheras, orgías, robos, muertes, todo ese listado que ya vimos. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Cómo lo hacen? A través de las Escrituras. Porque Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y en ese orden de ideas, si el verdadero Hijo de Dios se deja guiar por lo que dicen las Escrituras y no por lo que dice el mundo, estos son hijos del Espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse en la carne, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y nos sigue mostrando el contraste. Si seguimos los deseos del mundo y lo que contiene, los métodos del mundo y lo que contiene, los métodos de la carne, todos los deseos de la carne y lo que contiene, todo eso nos va a llevar a la muerte. Entonces de nada me van a servir mis likes en TikTok, mis seguidores no me van a salvar, mis likes no me van a salvar, Cristo sí me salva. Y tal vez esas cosas que nosotros creíamos que estaban bien, porque somos carne, porque nuestra tendencia es dar lo malo, ¿sí? En realidad nos va a llevar todo eso a muerte. Pero el que se ocupa de las cosas del Espíritu, es decir, el que vive una vida conforme a lo que Dios desea, va a encontrar paz y vida eterna. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Clarísimo. Los deseos de la carne, el mundo y sus métodos son enemistad con Dios, son enemistad contra Él. Y precisamente esos deseos de la carne, esos designios de la carne, esos métodos del mundo, ¿sí? No se pueden sujetar a la ley de Dios, no se van a sujetar. Siempre se va a encontrar una excusa para pecar, siempre se va a encontrar una excusa para hacer lo malo, siempre se va a encontrar una excusa y por eso, precisamente el que se ocupa de las cosas de la carne, los designios del mundo, sus métodos, lo que contiene, precisamente no pueden estar sujetos a la ley de Dios porque quieren hacer su propia voluntad. Y versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que de hecho, mis queridos jóvenes, ya para terminar,
El mundo y la carne nos ofrecen muchas cosas y métodos para hacer las cosas, tal vez hasta trampa para hacer un examen. Es el mundo y sus métodos. Dios tiene un método perfecto para que caminemos bien y andemos bien. Eso lo dice Jeremías 7:23. Dios nos ha designado un camino, son sus mandamientos. ¿Mm? Y nos va a ir bien. Si los seguimos, si los cumplimos, nos va a ir bien. No tengamos duda de eso. Ahora viene la pregunta para terminar. ¿Cuál método vas a utilizar tú? ¿Estás en el mundo y quieres ser del mundo? ¿O estás en el mundo pero no quieres ser del mundo? ¿Cuál método quieres seguir? ¿El método del mundo, la carne y sus designios? ¿O el método de Dios y sus designios? Nos corresponde, mis queridos amigos, hermanos y hermanas, los que me están viendo, nos corresponde elegir. Nos corresponde elegir. Pero Dios ya nos está advirtiendo cuál es la consecuencia de seguir los designios de la carne. Son muerte. ¿Mm? Son muerte. Pero seguir los designios de Dios, lo que está en su palabra, aceptar al Señor Jesucristo, eso es vida. Y son decisiones de vida eterna, para vida eterna. Así que así en este momento, pues, dejo tu decisión, a quién quieres seguir, y pues con esto terminamos esta corta disertación. Quiero agradecer a todos los que nos han escuchado, agradecer a todos los que nos han acompañado en este momento. Y pues nada, quiero invitarlos a que tengamos una corta palabra de oración para terminar con este tema. Y entonces, pues nada, invitarlos para el próximo sábado, para nuestra superclase de escuela sabática. Y pues esperemos que ya en esta semana pues pueda resolverse todo este tema de salud que nos aquejó hoy en la mañana, por lo que no pudimos tener el tema. Esperamos tenerlo posteriormente en una clase bíblica. Hay muchos datos, hay muchas diapositivas que queremos compartir con ustedes. Pero por ahora quiero invitarlos a que terminemos con una corta palabra de oración. No olviden dar like, no olviden compartir este mensaje con los jóvenes, no olviden apoyarnos de esta manera con este ministerio. Y pues bueno, no queda más sino dar gracias y por favor inclinemos el rostro para terminar con una corta palabra de oración. Padre Celestial, te damos gracias por este día, gracias porque ya termina este sábado. Estamos a unos pocos minutos de que se termine y queremos terminarlo contigo. Nos vamos, Señor, de esta disertación, pero queremos que esto esté retornando en nuestras cabezas una y otra vez. Ayúdanos precisamente para que actuemos conforme a lo que dice tu palabra. Santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Ayúdanos, Señor, a que podamos andar según tus caminos y no los caminos del mundo. Y si en algún momento nos desviamos a la derecha o a la izquierda, te pedimos, te suplicamos, Señor, ayúdanos a volver al camino correcto, al camino estrecho, para que entonces podamos gozar de paz interior, de una paz que solo tú puedes dar, que no da el mundo, y sobre todo, Señor, que este camino nos dirija el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, para guiarnos a ti directamente. Perdónanos por todos nuestros pecados cometidos hasta este momento y por favor, Padre, permanece con nosotros y gracias porque eres bueno todo el tiempo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, nuevamente muchas gracias. Una feliz semana para todos. Dios los bendiga y pues nada, nos estaremos viendo el próximo sábado en nuestra superclase de escuela sabática y pues nada, bendiciones para todos. Dios los bendiga en gran manera a ustedes, a sus hogares, a sus familias. Y cualquier pedido de oración, por favor, déjenlo en nuestros comentarios y estaremos unidos en oración por usted, por sus peticiones. Dios los bendiga. Nos estaremos viendo el próximo sábado.